Ejemplo de aplicación del método de mallas. En este circuito nos piden encontrar la potencia de la fuente de 7 amperes. La idea es, vamos a trabajar el método de mallas y con eso, una vez aplicado el método, vamos a calcular la pregunta que es la potencia de la fuente de corriente. El ejercicio lo planteo porque observen que a diferencia de los dos ejemplos anteriores, en este circuito aparece una fuente de corriente. Entonces vamos a ver lo que implica lo que sucede cuando aparece una fuente de corriente en el método de mallas. Aquí donde les voy a explicar algo que les comenté en un video anterior en las primeras clases del método de mallas, que había en los pasos, en el procedimiento, había un paso 2A que quedaba pendiente y ese es el paso 2A que les voy a explicar ahora. Bien, aplicándole mallas al ejercicio, voy a asignar que por esta pasa la corriente I1, esta sería nuestra malla 1, que por esta malla iría la corriente I2 en el mismo sentido y que por esta iría la corriente I3, todas en el mismo sentido, y vamos a recorrer las mallas en el mismo sentido de las corrientes. Entonces observen lo que pasa en el método. Siguiendo con el procedimiento habitual, ¿qué es lo que se hace? Uno era identificar las mallas, y como se acaban de dar de cuenta, era un circuito de 3 mallas. El paso 2 era asignar las variables. Paso 2, asignar las variables, que ya se asignaron I1, I2 y 3 en estos sentidos. Y el paso 3 es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en cada malla. Entonces, paramos en la malla 1 y vamos a aplicar la ley de voltaje. Al estar en la malla 1, voy a iniciar en este punto a caminar el sentido de la corriente, entonces encontraría -7, que es el valor de la fuente, más la corriente por la resistencia de 1 ohm, que es I por R, pero en este caso ya sabemos que la corriente, como es una resistencia compartida entre las dos mallas, es la de la malla donde estoy ubicado menos la de la otra malla. Esto porque las dos mallas, las dos corrientes están en el mismo sentido. Entonces ya tengo la voltaje de la fuente y tengo el voltaje, la resistencia 1. Seguiría el voltaje de la fuente de corriente. Y aquí es donde viene el problema, que sería más o menos que, porque sería el voltaje de la fuente. Recuerden que el LVK dice la suma de todos los voltajes en el lazo nos debe dar 0. Entonces encontramos que existe el voltaje de una fuente. No tenemos forma de expresar el voltaje de una fuente a no ser que colocásemos una variable. A no ser que se dijese que la fuente tiene un voltaje de V1 o Vx. Pero eso sería involucrar otra variable en el sistema que digamos no es la metodología o no es el procedimiento habitual de mallas. Como no tenemos forma de expresar el voltaje, ahí es donde viene el pequeño problema en el método de mallas cuando aparecen fuentes de corriente, que no tenemos una manera de expresarle el voltaje en función de las variables del sistema, que en este caso serían I1, I2 y 3. Entonces, cuando aparece ese problema en el método de mallas, es decir, cuando aparecen fuentes de corriente en el método de mallas, aparece el famoso concepto de supermalla. Concepto de supermalla. ¿Qué es supermalla? Abrir las fuentes de corriente. Entonces, en toda parte donde aparezca una fuente de corriente se van a abrir. Fuentes de corriente no importa si son independientes o dependientes, mientras sea de corriente se abre. Entonces, esto es el método de supermallas, abrir la fuente de corriente. ¿Por qué se llama supermalla? Porque entenderán que si abrimos la fuente de corriente,
es imaginariamente o analíticamente en el tablero, en el papel, es como si la quitáramos, porque una fuente de corriente que se abre es como si se quitara el circuito. Al quitar la fuente, imaginariamente, vuelvo, insisto, o analíticamente, ella sigue estando conectada, pero en nuestro análisis vamos a simular que la quitamos. Al quitarla, por la resistencia de 2 queda como colgando, por ella no le pasaría corriente, entonces no afecta en nada el circuito la resistencia de 2, es como si no estuviera. Y lo otro que se percatan es que queda, digamos, el espacio, el hueco donde está la de 7. Entonces lo que se hizo fue unir la malla 1 con la 3. Por eso se le llama supermalla, porque es una malla más grande. Es una malla más grande que nos quedó al abrir la fuente de corriente, se nos unió la malla 1, se nos unió con la 3 y quedó una sola supermalla más grande. Entonces, ¿de dónde van a salir las ecuaciones? Recuerden que tenemos 3 mallas, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Una ecuación sale de la supermalla, o sea, del efecto de haber abierto la fuente de corriente que es una supermalla y de ahí hacemos suma de voltajes. Ahí sacaríamos una ecuación. La segunda ecuación sale de la malla 2, que esa sí no le ha pasado nada y podemos hacer la convencional malla 2. Si observan, se acabaron las mallas, ya no tenemos más donde pararnos, porque con la supermalla ya usé la 1 y la 3, y con la otra ecuación fue en la 2. La tercera ecuación que nos falta, la sacamos sabemos que por la rama de la fuente de corriente, pues sabemos la corriente que va bajando por la rama. Entonces, esa fuente de corriente o ese valor de la corriente lo relacionamos con las corrientes de las mallas donde estaba la fuente. Entonces, sabemos que por esa rama bajan 7, entonces relacionamos esos 7 amperes con I1 y con I3. Entonces, según lo que le acabo de indicar, empezamos. ¿De dónde sacamos una ecuación? Entonces, una ecuación sale de ubicarnos en la supermalla. Entonces, al ubicarnos en la supermalla nos queda la siguiente ecuación. Menos 7, digamos que estoy en la malla 1, menos 7. Luego llegaría a 1, que es la resistencia, por I1 menos I2, que sería el voltaje que tiene la resistencia. Luego, ya no seguiríamos por la fuente porque todo está abierta, ¿no? Sino de ahí pasamos a la malla 3 en la misma ecuación. O sea, estoy recorriendo toda la supermalla, que la supermalla sería la unión de la malla 1 con la malla 3. Entonces, según eso, pasamos a la malla 3 al voltaje en la de 3, que bien sabemos que es 3 por la corriente, pero en este caso la corriente sería la I3, que es la de la malla, menos la I2, que es la de la otra malla, más 1 por I3, que es el voltaje en la otra resistencia de 1 por I3, y llego al inicio y ya todo esto igual a 0. Mira que nos queda una ecuación mucho más grande porque, como se dice, es una malla más grande, es la unión de dos mallas. Acomodando esta ecuación, nos queda de I1 a I1, entonces digamos que haría 1 por I1 o simplemente I1. De I2 tenemos un menos 1 con un menos 3, menos 4 I2, menos 4 I2. Y de I3 tenemos 3 más 1 más 4 y 3, 4 y 3. Y el menos 7 lo pasamos a esta parte, entonces nos quedaría igual a 7. Esta sería esta sería mi primera ecuación del sistema de ecuaciones que tengo que plantear. La segunda ecuación sale de ubicarnos en la malla 2. Como en esa malla no pasó nada, de ahí sí podemos extraer la ecuación de la malla 2. Empiezo 2 y 2. Ya se dieron de cuenta dónde empecé. Empecé acá a caminar en el sentido de I2. Entonces 2 y 2. Más 3 la resistencia por I2 menos I3 me daría el voltaje en la resistencia de 3 ohms. Y más 1 por I2 menos I1. Recuerden que es la corriente de la malla donde estoy menos la otra. Entonces por I2 menos I1 y todo esto igual a 0. Acomodando la ecuación tenemos de I1 menos I1, entonces menos I1. De I2 tenemos 2, 5, 6, más 6 y 2, más 6 y 2. Y de I3 nos quedaría menos 3 y 3,
y todo esto igual a 0. Esta sería nuestra segunda ecuación. Entonces, aquí viene ecuación 2. Tenemos dos ecuaciones y ya no hay más mallas para hacer el EBCAS. La siguiente sale de de la fuente donde se hizo la supermalla. Es decir, observen lo siguiente. Recuerden que por acá baja 7 amperes, que es el valor de la fuente. Por acá van bajando 7 amperes. Pero por acá llega I3 y por acá sale I1. Si hacemos un LCK en ese nodo, si hacemos un LCK, lo que llega igual a lo que sale. Llegan 7 más I3, que es lo que llega, igual a lo que sale, que es I1. Por consiguiente, 7, que es el valor de la fuente, es igual a I1 menos I3. Esta es la tercera ecuación, que siempre nos va a dar la I que va en el mismo sentido de la fuente menos la I en sentido contrario. Mire que la I corriente que va en el mismo sentido de los 7 amperes I1, entonces 7 va a ser igual a I1 menos I3. Esa es nuestra tercera ecuación, que I1 menos I3 es igual a 7. Tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas. Obviamente la solución de ellas me va a botar los valores de I1, de I2 e I3. I sub 1, 9 amperes. I sub 2, 2.5 amperes. E I sub 3, 2 amperes. Lo que acabamos de obtener fue la solución del sistema de tres ecuaciones, tres incógnitas, y encontramos los tres valores de las tres corrientes de malla. Bien, entonces, ¿dónde va el ejercicio? Por ahora, lo que hemos hecho es aplicarle el método de mallas. Por ahora la novedad fue el concepto de supermalla, que esa se aplica cuando aparecen fuentes de corriente, que el concepto es abrir, y entonces al abrir las fuentes de corriente lo que se hace es que se producen mallas más grandes, porque lo que se hace es unir mallas, entonces quedan mallas más grandes, y las ecuaciones se sacan de las mallas y de las supermallas y de las fuentes de corriente que se abrieron. De las fuentes de corriente salen las ecuaciones que nos faltan. Para el caso del ejercicio ya le aplicamos mallas y encontramos los valores de I1, I2 e I3. Digamos que hasta ahí va el método de mallas. Lo que sigue es darle respuesta al ejercicio, que era encontrar la potencia en la fuente de 7 amperes. Entonces, vuelvo al ejercicio. La idea es que como me piden la potencia en la fuente de 7 amperes, pues obviamente como es la potencia por una fuente de V por I, entonces se podrán dar de cuenta que de esas dos variables conocemos la I, porque es una fuente de corriente, entonces sabemos que es de 7 amperes. Nos falta hallar el voltaje. Para hallar el voltaje de una fuente de corriente, asumimos una polaridad y asumimos un V. Vamos a asumir que la fuente de corriente de 7 tiene más o menos un V. Y aplicamos un LBK en cualquiera de los lazos que nos involucre ese V para poder hallar la corriente, para poder hallar, perdón, el voltaje en la fuente. Entonces, me explico. Voy a hacer, aquí sería V por 7, como para indicarles que la potencia de la fuente es el voltaje de la fuente por 7, que es la corriente. Entonces, voy a hacer un LBK para encontrar el valor de V. Al hacer un LBK para encontrar el valor de V, voy a empezar así. V, entenderán que inicié en este punto a caminar en el sentido de I1. Entonces encuentro el voltaje V. Luego encontraría más el voltaje en la E2.
Pero bien sabemos que el voltaje es 2 por 7, porque por la resistencia de 2 van pasando 7 amperes. Entonces se conoce que ese voltaje aquí sería más menos 2 por 7 amperes. Luego seguiría menos 7, que es el voltaje de la fuente. Y luego seguiría más 1 por I1 menos I3, que es el voltaje en la resistencia de I1 menos I2, perdón. I1 menos I2, que es el voltaje en la resistencia de 1. Y todo esto igual a 0. Entenderán que de aquí puedo despejar y me queda que B es igual a menos 14. Voy a expresarlo todo así. Esto sería un 14 que pasa menos 14 más 7 y menos 1 por I1 que vale 9 menos I2 que vale 2.5. El voltaje de la fuente de 7 amperes es menos 13.5 volts. Este es el voltaje en la fuente de 7 amperes. ¿Qué hacemos? Ya con el voltaje podemos calcular la potencia. Vamos a decir que la potencia en la fuente de 7 amperes es un B. Voy a coger por ahora el valor absoluto, solo el valor me interesa B, que vale 13.5, por la corriente que vale 7. Entonces esto me da que la potencia en la fuente de 7 amperes es 94.5 watts. 94.5 watts. Lo que sigue es lo importantísimo, el apellido. Esos 94.5 eran generados o consumidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entenderán que el voltaje que se supuso, el de color azul de más o menos nos dio negativo. O sea, realmente entonces el voltaje positivo sería cambiarle la polaridad. Si el voltaje positivo es menos más el de color naranja, mire que la fuente iría de menos a más. Entonces estos watts son generados porque la corriente va de menos a más. Apliqué la convención de signos, pasé este negativo a positivo y ahí sí miré si la corriente va de más a menos o de menos a más para determinar la potencia de la fuente. Miren que le aplicamos el método de mallas, únicamente nos permite el método de mallas hallar I1, I2 y 3. Pero conociendo I1 y I3 se pudo hallar el voltaje de la fuente. Al conocer el voltaje de la fuente pude dar respuesta a la pregunta que era la potencia de la fuente, P por I, 94.5 watts generados. Digamos que como a manera de ejercicio y aprovechando el ejemplo, hagamos balance de potencias para saber si vamos trabajando bien. La otra sería calcular la potencia en la de 7 volt, la fuente de 7 volt. Como es una fuente de corriente, también es un B por un I. En este caso, ¿quién es? El B, 7 volt, que es la fuente de voltaje, por la I. La I que pasa por la fuente es I1. I1 nos dio 9 amperes. Entonces entenderán que la potencia en la fuente de 7 volt son 63 watts. Y miren que como la I y el B son positivos, ya puedo mirar y la I va de menos a más, entonces también son generados. Entonces, para este ejercicio en particular, las dos fuentes generan. Una genera 63 y esta, la de corriente, acabamos de ver que genera 94.5. Como ya no hay más fuentes, podemos hacer la suma y decir que la potencia total generada es la suma de la potencia de las dos fuentes porque ambas están generando. 157.5 watts generados. 157.5 watts. Repito que para este ejemplo las dos fuentes generaron y entonces la potencia total generada es 157.5. Entenderán que las que consumen son las resistencias y entonces vamos a calcular la potencia de las resistencias de cada una de ellas. Empecemos. Por ejemplo, la potencia en la de un ohm, que está aquí a la izquierda. Estoy encontrando la potencia de esta. Como es la potencia de una resistencia, podrá ser I cuadrado R. Entonces me queda, ¿cuál I? Pues por esa resistencia irá I1 menos I2
al cuadrado por el valor de la resistencia que vale 1. ¿Qué nos está quedando en este caso? Que la potencia en la de un ohm sería I1 nos dio 9 menos la I2 que vale 2.5, esa diferencia al cuadrado y multiplicado por 1. Entonces la potencia en la de un ohm es 42.25 watts. 42.25 watts. Esa es la potencia que consume la resistencia de un ohm. Siguiendo, potencia en la de 2 ohm que está a la derecha. I al cuadrado R. Como estoy calculando la potencia de esta, la I que pasa por ahí es la I2. Entonces me queda I2 2.5 al cuadrado multiplicado por la resistencia que vale 2. Eso nos da 12.5 watts. 12.5 watts. Acabamos de encontrar la potencia en la de 2 ohm que está a la derecha. Potencia en la de 3 ohm. Entonces vamos a calcular la siguiente resistencia. Potencia en la de 3 ohm I cuadrado R. En este caso, la I sería I2 menos I3. I2 menos I3 al cuadrado por el valor de la resistencia que vale 3. Entonces, la potencia en la de 3 ohm es igual. I2 vale 2.5 menos I3 vale 2. Todo eso al cuadrado y multiplicado por 3. La potencia en la resistencia de 3 ohm es 0.75 watts. 0.75 watts. Potencia en la tercera resistencia, en este caso en la de 3 ohm. La potencia en la de 2 ohm que está en serie con la fuente de corriente. Esta sí es sencilla porque es I cuadrado R y ya conocemos que la I es la misma I de la fuente, o sea, 7 al cuadrado por la resistencia que vale 2. Eso nos da 98 watts. 98 watts. 98 watts consumidos. Por último, la potencia en la resistencia de 1 ohm, que es la que nos queda haciendo falta. Entonces, la potencia en la de 1 ohm, I cuadrado R. En este caso, la I es la I3, que es la que pasa por la resistencia de 1 ohm. Entonces, sería I3, que vale 2, al cuadrado por la resistencia que vale 1. Entonces, esto nos da 4 watts. Esa sería la potencia en la de 4. Entonces, ya tenemos las potencias en todas las resistencias, en la de 1, en la de 2, la potencia en la de 3 ohm, en la de 2 ohm y en la de 1. Esa suma nos daría que la potencia total consumida, que sería en este caso en las resistencias, la suma de todas, 157.5 watts. 157.5 watts, que nos cuadra con que la potencia total consumida es igual a la potencia total generada. Bien, este era como un ejemplo, un ejercicio de la aplicabilidad del método de mallas, de la ventaja de la potencialidad de haber hallado las tres corrientes de malla. Repito, y con esto concluyo que la idea del ejemplo era mostrarles el concepto de supermalla. El concepto de supermalla es cada vez que en el método de mallas aparezcan fuentes de corriente. Entonces, el método, el procedimiento es abrir esas fuentes y al abrir esa fuente lo más normal es que nos queden mallas más grandes. Se nos una malla, entonces por eso viene el concepto de supermalla. Este era el punto 2A, o sea, este era el punto a mirar antes del punto tercero, que es aplicar ley de voltajes. El punto 2A es mirar si hay supermallas, entonces determinar si hay una, hay dos, hay tres supermallas, o sea, mirar si en el circuito hay supermallas, para luego si el paso 3 es aplicar ley de voltajes en las supermallas y en las mallas y plantear las ecuaciones faltantes con las fuentes de corriente que se abrieron.
En un próximo ejercicio vamos a trabajar un ejemplo más grande, más completo del método de mallas para con eso dejar visto esta herramienta o este método llamado análisis de mallas.